Buenas noches. En la sesión de hoy vamos a continuar desarrollando el CRUD que tenemos que hacer a esta base de datos, ya a varias tablas, obviamente aplicando el patrón de diseño DAO, ¿no? La sesión anterior pues vimos lo que era este patrón de diseño, lo hemos explicado, está grabado obviamente, ya, y aquí lo hemos esquematizado un poquito mejor, ¿no? Y pues la idea era crearse una aplicación o una solución con 4 proyectos. De esos proyectos, solamente esta es la vista, ¿no? Podría ser una vista en WebPF, en consola o WebForms, lo que queramos. Y pues acá vamos a tener otros 3 proyectos que van a trabajar con el core, el núcleo del proyecto, siguiendo obviamente este patrón de diseño. ¿Listo? Entonces hemos creado una solución que está acá, que hemos llamado incos.sysped de sistema de pedidos, ¿ya? Y aquí hemos creado los 4 proyectos, ¿ya? Estos 3 solamente son bibliotecas de clase, por eso le hemos llamado DAO Implementation, DAO Interfaces y DAO Model, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto? El modelo, las interfaces y la implementación. Y esta es independiente, es la vista. ¿En qué queremos que, digamos, estos CRUD se consuman? ¿En qué interfaz? Y pues aquí hemos elegido una interfaz que es Windows Presentation Foundation. Obviamente acá, si quisieran, pudieran agregar otro proyecto. Y digamos, ese proyecto puede ser no sé, algo en consola. Veamos, está un poquito lento, pero es muy visual. Podría ser un proyecto en consola para que la interfaz sea en consola. Podría ser un proyecto en WebForms para que la interfaz pues sea en WebForms. Miren, vamos a buscar acá, por ejemplo, no sé si tengo. No tengo acá. Bueno, biblioteca, perdón. Miren, podría agregar una aplicación en consola si quisiera. Ya. ¿Dónde está? Vamos a ver, veremos acá. No lo tengo aquí. Bueno, no lo tengo. Aquí miren, podríamos aplicar una web API, ¿de acuerdo? O sea, una parte de aplicación de WebForms, etcétera, ¿no? Podríamos agregar esto, ¿ya? Con Angular, etcétera, para que esa sea la interfaz. Y la idea es que nosotros podamos, voy a cancelar esto acá, podamos acá manejar de manera independiente pues estas tres capitas o estos 3 niveles de la programación, ¿ya? Entonces podemos ir agregando aquí nuevas interfaces para que consuman toda la programación que nosotros vamos a hacer acá. Bien, ahora simplemente hemos creado los proyectos, pero nos falta enlazarlos, ¿no? Esto es lo que les mostré con lo que es este patrón de diseño. Y pues podemos observar acá que, por ejemplo, este proyecto de implementación va a consumir lo que es las interfaces que se van a escribir y el modelo. Entonces la implementación consume las interfaces y el modelo. Entonces hay que relacionar estos proyectos para que la implementación pues consuma las interfaces y el modelo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en la implementación, me equivoqué de proyecto, perdón. La implementación va a consumir lo que son las interfaces y el modelo. Entonces acá nos venimos aquí a referencias, botón derecho del ratón, y decimos agregar referencia. Y en la parte de proyecto y de la solución, pues tiqueamos qué proyectos va a consumir la implementación. De toda esta solución, la implementación, hemos dicho, y de acuerdo a esta diapositiva, pues la implementación va a consumir el modelo y va a consumir las interfaces. Entonces decimos las interfaces y el modelo, estos dos. Decimos aceptar. Y aquí en las referencias se va a agregar, miren, DAO.interfaces, DAO.model, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, acá las interfaces, este proyecto de interfaces va a consumir simplemente lo que es el modelo. Entonces vamos a venir a este proyecto, aquí están las interfaces, y vamos a agregar aquí una referencia y pues simplemente el modelo. Ahí está.
¿Ya? Ahí está consumiendo eso. Luego el modelo pues no consume nada, todos le consumen, ¿no? Entonces ahí el modelo está tranquilo, o sea, no hay ninguna flechita que entre, todas salen. Nos vamos a la vista. Sea cual sea la vista que tengamos, va a consumir tanto la implementación como el modelo. En este caso nuestra vista, para nosotros, que está en WebF. Entonces aquí en este proyecto vamos a agregar las referencias y pues va a consumir la implementación y el modelo, ¿no? Aquí está la implementación y el modelo, ¿no? Con eso hemos referenciado nuestros proyectos para que sigan este patrón de diseño. Muy importante, porque si no los referenciamos, pues cuando quiera de aquí llamar aquí o aquí, no lo voy a poder hacer. ¿Listo? Empecemos a trabajar con el modelo. De acuerdo al patrón de diseño, ya, el modelo, ¿de acuerdo? Se refiere a crear un objeto por cada tabla que nosotros tengamos en la base de datos. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos esta base de datos y le vamos a empezar a hacer CRUDs. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacerle un CRUD a la tabla oficina. ¿Ya? Entonces quiero hacerle un CRUD a la tabla oficina. ¿Qué significa esto? Que acá, en el modelo, tengo que crear una clase que se llame oficina y pues que modele esta tabla. Entonces en el modelo, por cada tabla que quiera hacerle un CRUD, tengo que crear una clase. Voy a aprovechar esta clase que tengo acá. Ya tengo una clase creada y simplemente lo que voy a hacer pues es cambiarle el nombre a esa clase y luego para el resto pues vamos a ir agregando las clases necesarias, ¿ya? Entonces le vamos a cambiar el nombre a esta clase y la vamos a llamar igual que la tabla, ¿listo? La tabla se llama oficina. Entonces aquí vamos a crear la clase oficina. Ya la tengo la clase, la voy a reutilizar. Le voy a cambiar el nombre para no tener que eliminarle y crear otra. Oficina. Y obviamente las clases que creemos acá tienen que ser públicas, ¿no? Esta por defecto ya está pública, ¿ya? Porque si son públicas, pues se van a poder consumir desde acá, ¿no? Desde estos otros proyectos. Y si no son públicas, pues no se van a poder consumir desde otros proyectos. Entonces acá tenemos la clase oficina y aquí deberíamos modelar estos atributos. Lo vamos a modelar con propiedades implementadas. Les he enseñado yo a modelar estas propiedades. A ver, voy a hacer esto. Con estas propiedades hemos visto en lo que es cuando hemos llevado objetos, pues hemos hecho así, ¿no? Aquí es esto un tiny int, entonces suficiente es que sea un byte, ¿no? Este tipo de dato acá. Y acá le vamos a llamar, por ejemplo, id de oficina. Esta es una propiedad completa, ¿no? O sea, ahí está el atributo y está encapsulado. Y obviamente acá, esta sería su propiedad. Y esto sabemos hacerlo. ¿Recuerdan esto? ¿Se acuerdan de esto, muchachos? El encapsulamiento, las propiedades, ¿no ven? Y acá pues nosotros hemos programado el get y hemos programado el set. ¿Recuerdan eso? ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Ahora, miren, hay ocasiones como en esta que no voy a programar en esta solución el get ni el set. No lo voy a programar, ¿ya? No quiero programar porque no nos va a dar tiempo. Entonces ustedes ya saben programarlo. Entonces, si no voy a programar ni el get ni el set, podemos definir otro tipo de propiedades. Voy a comentar este código. No sé si les he hablado de esto. Les he hablado de las propiedades implementadas. ¿Les he hablado de eso? ¿Alguien? ¿Podrías repetir? No se escuchó. Les he hablado de las propiedades implementadas. ¿Les he hablado de eso? Creo que no, ¿no? Creo que no. Sí, no. Solo les he hablado de esto y hemos avanzado este tipo de propiedades. Y ojo, cuando las definimos,
Lo ideal es acá pues programar el get y el set, y así también hemos dado algunas evaluaciones, ¿no ve? Pero les vuelvo a decir que en este caso no vamos a programar ni el get ni el set. Entonces quiero encapsular, porque quiero hacer algo así, digamos, directamente. Entonces puedo definirme algo que se llama propiedades implementadas. Miren, una propiedad implementada es así. Le voy a llamar directamente aquí y de oficina. O sea, las propiedades, su nombre siempre empieza con mayúscula, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Esta es una propiedad. Aquí va a ser byte, igual, mismo tipo. Y si observan, aquí ya no tiene el atributo. ¿Ya? Y tampoco implementa el get y el set. Le podemos asignar directamente aquí un get, punto y coma, sin implementar nada, y un set con un punto y coma. O sea, en vez de escribir todo esto, como no lo vamos a programar, pues puedo escribir esto así. Es una propiedad, pero se llama propiedad implementada. O sea que ya no es necesario implementar aquí en el get ni programar el set. Directamente vamos a hacer referencia al atributo ID oficina como propiedad. Es otra forma de hacer. Y reitero, esto lo hacemos pues cuando no vamos a programar ni el get ni el set. Y en este caso no vamos a programar el get y tampoco vamos a programar el set. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces miren, este tipo de propiedades vamos a definir. Propiedades implementadas, ¿ya? Entonces, perdón, se me fue acá. Ahora sí. Entonces, ahí está el ID de la oficina. Luego tiene un nombre de la oficina que es un varchar. Pues igual una propiedad implementada prop, nada más, doble tabulación y ahí está. Aquí va a ser un string. Y pues acá vamos a tener nombre de oficina. Ahí está, nombre oficina. Luego tiene dirección. ¿No? Las propiedades siempre empiezan con mayúscula, ¿no? Ahí está. Tiene un campo estado que va a ser un byte, ¿no? Un tiny int es análogo a byte en lo que es C#. Ahí está, el estado. Luego tiene una fecha de registro que es un timestamp. Aquí va a ser un datetime, ¿no? Ahí está. Luego tenemos una fecha de actualización que también es un timestamp, que aquí sería un datetime. Voy a copiar esto acá. Ahí está. Miren, modelamos en esta clase todos los atributos que tenga esta tabla. ¿Listo? Y luego definimos los constructores. Voy a hacer aquí un constructor general. Voy a hacer primero un select asterisco para que veamos esto. Vamos a ampliar el código, no se debe notar. Ahora sí. Pura. Ahí está. Entonces aquí están los datos de la tabla oficina. Entonces, en algún momento, o sea, vamos a hacer ahorita un constructor que inicialice todos los atributos, porque en algún momento puede que nosotros agarremos un registro cualquiera y lo querramos pues representar como un objeto de la clase oficina, porque acá tenemos que meter programación orientada a objetos más, ¿no? Y obviamente los patrones de diseño pues están con todo lo que es la programación orientada a objetos. Entonces vamos a crearnos acá un constructor. A ver, un cachito. Ya, con todos los atributos que tenga. Ya me estoy generando acá el constructor. Ya, con todos los atributos. Y este constructor pues nos va
va a permitir que en algún momento, o sea, nosotros si queremos modelar un registro, pues lo vamos a modelar como lo vamos a modelar directamente como un objeto de la clase oficina. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Y aquí generalmente a este constructor le llamamos constructor del get para modelar un registro. O sea, uno de estos registros lo volvemos un objeto, ¿no? Esa es la idea. Ahora, podemos nosotros también, o sea, para insertar una oficina, no necesariamente tenemos que crear un objeto con todos estos atributos, ¿no? O sea, vamos a revisar la metadata acá. Y por ejemplo, podemos ver que para insertar una oficina, el ID de la oficina no le tenemos que enviar, porque esto se autogenera. El nombre de la oficina sí le tenemos que enviar, ¿no? Porque es un dato obligatorio. Miren, acá me voy a copiar este constructor, así tal cual. Y ya de antemano, miren, el ID de la oficina, para hacer una inserción, no necesito crear un objeto de la clase oficina con el ID, porque el ID se autogenera. El nombre sí es obligatorio. La dirección, pues, no es obligatorio, pero le vamos a enviar. El estado es un campo que es para la eliminación física y lógica, y esto les he explicado, ¿no? O sea, por defecto, cuando se crea un registro, su estado es 1, y cuando lo vamos a eliminar, pues le vamos a colocar el valor de 0. Por defecto, cuando se crea, esto ya es un valor no nulo, pero tiene un valor por defecto que es 1, entonces ya se crea con ese valor. Entonces, cuando insertemos un registro en la tabla oficina, no es necesario crear un objeto con el campo estado, porque por defecto ya asume el valor 1. Entonces el estado tampoco es un valor que vamos a enviar. Chao el estado, y de acá también lo borramos. ¿Ya? La fecha de registro es la fecha y hora en la que se está creando ese registro, esa fila en la base de datos. Es un timestamp, es un valor no nulo, y miren, por defecto tiene este valor que es el current timestamp, que va a capturar automáticamente la fecha y hora del servidor. O sea, esto se va a encargar de hacerlo el DBMS. Entonces es un valor que ya asume la fecha y hora del servidor por defecto. Entonces no necesitamos enviarle este valor o crear un objeto de la clase oficina con este valor, porque ya se va a generar en la base de datos. Pues entonces esto tampoco. La fecha de registro se va a generar automáticamente, entonces no necesito crear un objeto de la clase oficina con ese atributo cuando haga una inserción. Y la fecha de actualización es un valor que por defecto es nulo, admite nulos, solamente se va a generar este valor, o se va a crear se va a asignar un valor a esta columna cuando se modifique el registro. Ahorita no lo vamos a modificar, estamos definiendo qué objeto crearíamos de la clase oficina con qué atributos cuando queramos hacer una inserción. Entonces este solamente va a servir para la actualización. Entonces para la inserción no lo vamos a usar. Entonces miren, cuando insertemos un registro en la tabla oficina, simplemente vamos a crear un objeto de la clase oficina que tenga estos dos valores, el nombre y la dirección, porque el ID se autogenera, el estado ya tiene un valor por defecto 1, la fecha de registro se autogenera, y esto solamente se registra un valor en la fecha de actualización cuando se modifica el registro. Entonces este constructor va a ser para realizar el insert, ¿no? Y ahí puedo ir definiendo yo los constructores que necesito o los objetos que necesito, pues cuando haga un delete o cuando haga un update. Ya de momento lo vamos a dejar acá, simplemente con estos dos constructores para lo que es la clase oficina. ¿Y qué más me dice? O sea, por cada tabla en la que le hago un CRUD tendría que ir creando aquí pues clases. Digamos que vamos a hacer ahora un CRUD a la tabla cliente, entonces tendría que crearme acá una clase cliente, agregar nueva clase, y le vamos a llamar esa clase cliente. Segundito, acá algo pasó. Ya, entonces
se va a llamar cliente esta clase. Ya, creamos, ahí está. Y las clases tienen que ser públicas, ¿no? Para que se puedan ver en los otros proyectos. Y aquí, pues de manera similar, definiríamos primero todos los atributos que va a tener ese cliente. Por ejemplo, va a tener un ID, que es un small int. Lo vamos a hacer con propiedades implementadas. Acá un small int sería el equivalente a un short, ¿no? Ahí está, el ID del cliente. Los nombres, que sería un string. Nombres. Luego sería el apellido paterno. Ahí está. Luego tendríamos el apellido materno. Otro string. El crédito, acá es un decimal 8,2. Acá pues va a ser un double, ¿no? Ahí está. El estado, la fecha de registro y la fecha de actualización, que es similar a esto, y me lo voy a crear de acá ya. En realidad podríamos pues haber definido una clase base de la cual hereden estos, ¿no? Estos atributos de acá, pero lo voy a escribir ahora sí, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, si en algún momento quiero modelar un registro de la tabla cliente, entonces queremos apuntar a cualquier registro, pues aquí tenemos que crear un objeto de la clase cliente con todos estos atributos, ¿no? Entonces vamos a crear un constructor con todos los atributos. Ahí está el constructor, ya lo he generado. Un constructor con todos los atributos, y esto nos serviría para modelar un registro que normalmente le decimos get. O sea, este registro lo vamos a volver un objeto de la clase cliente. Ya, ahí está. Para hacer la inserción, voy a copiar esto y pues revisamos la metadata. Y podemos observar que el ID pues se autogenera, es autoincrementable, entonces no necesito enviarle el ID, lo primero. Sí necesito enviarle los nombres, el apellido paterno, el materno, tengo que enviarle el crédito, pero no tengo que enviarle el estado, ni la fecha de registro, ni la fecha de actualización. Miren acá, entonces estos tres atributos de acá pues no van a estar en el constructor para hacer la inserción. Solamente necesito crear un objeto de la clase cliente que tenga estos cuatro atributos, porque eso es suficiente para enviarle en una inserción. Entonces a esto le vamos a colocar acá que este constructor es para el insert. Y así sucesivamente, en todas las tablas en las que quiera hacer un CRUD, vamos a ir creando acá una clase para modelar precisamente esas tablas. ¿Ya? Entonces, si quisiera hacerle un CRUD a la tabla representante, pues creo una clase que modele esto. Y así sucesivamente. Vamos a trabajar simplemente con estas dos tablitas de momento. ¿Ya? Entonces, en el modelo, de acuerdo al patrón de diseño, creamos objetos que modelen las tablas. Ese es el detalle. Y obviamente ahí definimos pues los constructores necesarios para que se pueda para que se puedan hacer las ciertas operaciones. Y ahí está. ¿Ya? Ahora, ¿qué más nos dice este patrón de diseño? Tiene las interfaces. ¿Ya? Nosotros sabemos lo que son las interfaces, ¿no? Y en las interfaces definimos los métodos o las operaciones que se van a realizar en las tablas. Por ejemplo, pues nosotros queremos hacer un CRUD completito en la tabla oficina.
¿ya? Quiero hacerle un insert, un update, un delete y un select. Entonces, esos 4 métodos que les he hablado tendríamos que listarlos en la interfaz. O sea, por cada tabla en la cual vamos a hacer ciertas operaciones, pues en esta parte de las interfaces, en este proyecto tenemos que ir creando interfaces. Por ejemplo, le vamos a hacer un CRUD a oficina. Ya tenemos el objeto de la clase oficina. Pues aquí tendría que crear una interfaz para indicar qué métodos se van a hacer para esa tabla o se van a implementar pues para esa tabla oficina. Acá miren, voy a eliminar esta clase porque una clase nada que ver, tiene que ser una interfaz, y voy a crear acá una interfaz. Ustedes ya saben lo que son las interfaces. Entonces, como voy a hacerle un CRUD a oficina, pues acá voy a crear una interfaz que liste los métodos que vamos a trabajar con la tabla oficina. Entonces aquí botón derecho del ratón, agregar, y decimos acá nuevo elemento y buscamos dónde está interfaz. Aquí está. Las interfaces pues por defecto tienen su nombre, empieza con i, ¿no? Entonces va a ser interfaz y oficina, ¿ya? Las interfaces empiezan con una i, no se olviden su nombre por convención, interfaz oficina. Ahí está, miren, aquí se ha creado la interfaz oficina y obviamente esta interfaz tiene que ser pública, ¿ya? Para que se pueda consumir desde los otros proyectos. Y acá pues tenemos que escribir los métodos que se van a implementar después, obviamente. ¿Qué cosas queremos hacer con la tabla oficina? Pues quiero hacer un método que haga una inserción, le voy a llamar insert al método, ¿ya? Pero ahora este método va a ser void. ¿Qué tipo de método va a ser? O sea, un método lo listamos así, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de método va a ser? Cuando hacemos una inserción, y lo hemos hecho en este CRUD, que pues les dije que es medio complicado este CRUD. Cuando hacemos las inserciones, ¿dónde está? Aquí búsquedas hemos hecho, y aquí está, ¿no? La forma de ejecutar la consulta es con un execute non-query, aquí está, ¿no? Y esto devuelve un valor entero para saber la cantidad de registros que se han insertado o no, ¿no? Espero que se acuerden de esto, y aquí les estoy mostrando el código anterior que teníamos. Entonces, este método insert no va a devolver un void, o sea, no va a ser un void, perdón, va a devolver un entero. Ya, esa es la idea, porque este método lo vamos a ejecutar cuando lo implementemos con un execute non-query. Entonces el execute non-query, no se olviden que devuelve un valor entero. Entonces el método de inserción va a retornar ese valor entero, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a insertar? O sea, ¿qué parámetros, qué valores le vamos a enviar? Porque acá, pues como todo lo hemos hecho estático, pues hemos creado un objeto de la clase persona y aquí le hemos pasado como valores a los parámetros. En este caso, lo que le podemos pasar acá es un objeto de la clase oficina. Ya le voy a llamar así, oficina O. Y obviamente ahorita si escribo así oficina nomás me va a salir error. Estoy queriendo referenciar a la tabla oficina, ¿ya? Pero me sale error. Y ojo, la clase es pública, debería poder verlo. Pero no lo voy a ver hasta que no declare acá, en esta parte del using, el proyecto que vamos a utilizar en este código en específico. El proyecto pues está ya anexado con las referencias que es DAO.model, ¿no? O sea, esta clase oficina está dentro de DAO.model y aquí ya está referenciado. Pero acá también tengo que hacer un using de DAO.model. Ahí está, ¿no? Entonces con eso, miren, ya puedo acceder dentro de este script pues a todas las clases y demás cuestiones que tenga este proyecto, que en este caso va a ser la clase oficina. Si esto no estuviese como público, pues no podría verla tampoco desde acá, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Entonces esto es público y por eso puedo verlo desde acá. Entonces ahí está la inserción. Es un método que nosotros vamos a hacer en la tabla oficina. ¿Qué más queremos hacer? Queremos hacer una actualización, un update, digamos, ¿ya? Acá, si vemos nuestro código,
para hacer una actualización, aquí está el botón modificar. De igual manera hacemos un execute non-query que devuelve un valor entero. Y pues para pasarle un valor tendríamos que pasarle un objeto de la clase. Aquí nos pasa un objeto de la clase persona, ¿no? Acá, pues de manera similar, update, le voy a llamar al método, va a recibir un objeto de la clase oficina o le voy a llamar. Ese va a ser el parámetro de entrada. ¿Qué pasa si quiero hacer un delete? Aquí está el delete. Igual el delete se hace con un execute non-query. Entonces acá miren, el execute non-query pues devuelve un entero. Y hay que pasarle qué quiero eliminar, ¿no? ¿Qué valor quiero eliminar? Le vamos a pasar también un objeto de la clase oficina. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué más quiero hacer con la tabla oficina? Quiero hacer un select. ¿Ya? Le voy a llamar select así al método. Quiero listar los datos. Cuando hemos hecho un select, no se olviden que un select acá ya no devuelve un entero, ¿no? Cuando hacemos, aquí está nuestro método select, vamos a ir. O sea, y ojo que esto es independiente de la interfaz. Aquí no puedo hacer devuelve un data grid, nada que ver, ¿no? Porque en estos tres proyectos, todo el código que vamos a escribir siempre tiene que ser independiente de la interfaz. ¿Cómo ejecutamos un select? Pues al final lo ejecutamos con un adaptador y al final lo llenamos en un data table, ¿no? Entonces ese data table después lo podemos cargar a un data grid o a donde nosotros querramos. Entonces en vez de que devuelva un entero, este método select que sea genérico pues va a devolver un data table. Y ahorita nos sale error en el data table porque tengo que hacer, esto es un componente de Adobe.net, por ende tengo que hacer un using del system.data, ¿no? Si no hago uso de eso pues no me va a reconocer el data table. Ahí está. No va a recibir parámetros porque esto es una consulta directa que estamos haciendo, ¿no? Acá hemos hecho un select con algunas cositas, pero pues es así nomás. Entonces miren, estos son los métodos que vamos a implementar en la tabla oficina. Un insert, un update y un delete. Si vamos a trabajar con la tabla cliente más, por algo hemos acá definido la clase cliente, pues si vamos a trabajar con esto más, necesito crear acá también una interfaz que liste los métodos que se van a hacer con esta tabla cliente o las acciones. Entonces miren, acá voy a agregar otra interfaz. Ya, una interfaz que le vamos a llamar iClient, con la i siempre por delante, interfaz cliente. Y esta interfaz también va a ser pública, si no, no la vamos a poder implementar después. Y acá vamos a hacer un using de lo que es también DAO.elModel, ¿no? Para que podamos acceder. Y de igual forma, pues le vamos a hacer un insert al cliente, solo que acá le vamos a pasar un objeto de la clase cliente. Vamos a suponer que no le vamos a hacer un delete, pero sí le vamos a hacer un update. Vamos a suponer que le vamos a hacer un select. Aquí vamos a hacer un using del system.data. Ahí está. Y vamos a hacer otro select más, digamos. Vamos a seleccionar a los clientes con una búsqueda, digamos. La anterior vez ya hicimos búsqueda con patrones, ¿no? Entonces select con un like le vamos a hacer, donde le vamos a enviar un patrón, buscar los clientes por apellido, digamos, y va a recibir un parámetro ahí que de momento va a ser así, digamos. O sea, aquí puedo listar todos los métodos que voy a hacer con el cliente. Ya, la anterior vez ya
hicimos consultas con búsquedas acá, ¿no? Haciendo selects, lo debemos tener por acá. Vamos a abrir aquí, en el CRUD anterior que hicimos, trabajando con lo que eran los data tables, ¿no? A ver, vamos a abrir esto rapidito para que veamos qué método era, ¿no? Entonces la idea es esa, ir colocando todos los métodos que vamos a implementar para hacer operaciones con la base de datos. Aquí tenemos una búsqueda por CI, ¿no? Vamos a ver acá el código. ¿No? Y aquí hacíamos ya con parámetros y buscábamos con un CI, lo desplegábamos, entonces podemos hacer cosas así, ¿no? Porque al final todo retorna a data tables y de los data tables pues vamos a ver diferentes cositas. Bien, ahí estamos. Entonces ahí está, ¿no? Puedo hacer así o puedo hacer para búsquedas recibiendo el CI, no sé, varias cosas, ¿ya? Pero la idea es que acá vamos a ir listando los métodos pues que tenemos que trabajar, ¿ya? Bien, entonces por cada tabla creamos, de acuerdo al patrón de diseño, un objeto, ya que modele esa tabla en lo que es el modelo, una interfaz que liste los métodos por cada tabla. Aquí tengo oficina, cliente, aquí la interfaz oficina y cliente, y se nos dice que en la implementación por cada tabla que tenemos, para la cual hemos definido también su interfase, tenemos que definir una clase que implemente esta interfaz. Aquí está el patrón de diseño otra vez, ¿no? Aquí está la interfaz y aquí está la clase que va a implementar esta interfaz. Sabemos que una interfaz simplemente lista los métodos y es una clase quien va a implementar esa interfaz. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para la interfaz y oficina necesito acá, en este proyecto, definir una clase que implemente esto. Acá vamos a pues cambiarle el nombre a esta clase y le vamos a llamar oficina. Y para que no confundamos con la clase oficina del modelo, normalmente se le agrega esto, implementación, IMPL de implementación, ¿ya? La idea es que esta clase va a implementar los métodos de esta interfaz, ¿ya? Obviamente, para hacer referencia a esta interfaz, pues tenemos que hacer un using DDAO.interfaces. Ahí están, ¿no? En ese proyecto están. Y si queremos que esta clase implemente los métodos de esta pues interfaz, lo hacemos tipo herencia, ¿no? Dos puntitos, interfaz, oficina. Entonces, con esto nos vemos obligados a que pues implemente esto todos los métodos que tiene la interfaz oficina. Ahorita me va a salir error porque no estoy implementando ningún método, tendría que implementarlos todos. O sea, voy a escribir public, el primer método es el insert y recibe un objeto de la clase cliente, ¿no? Así era. Me está dando ahorita error porque, perdón, no puedo abrir mis llaves, algo raro me pasó. Un momentito, porfa. Tal vez se le cambió el idioma. Sí, aquí está, pero no estaba ahí. Y estaba funcional. A ver, creo que era aquí. A ver. Ahí está, gracias. Y obviamente acá me va a dar error porque me falta también referenciar al proyecto que tiene pues estos clientes. Acá voy a hacer un using DAO.model, ¿no? Aquí estamos. Perdón, y aquí tengo un error porque aquí no recibe un cliente, recibe una oficina, ¿no? Oficina o así es el método, ¿no? Entonces es insert y de oficina o, ese es el método. Y aquí miren, aquí tendría que hacer la implementación. De momento voy a hacer un return 0 para que no me salga el error.
¿ya? Así uno por uno tengo que codificar los métodos. Ahorita lo he hecho así, ¿no? Y pues tendría que hacer lo mismo, por ejemplo, con lo que es el update, que es similar, ¿no? Igual. Luego tengo el delete, que también retorna un entero. Ya. Y para lo que es el select es así, ¿no? Data table, retorna un data table y esto es un select que no recibe parámetros. Y obviamente aquí vamos a retornar un nulo, ¿ya? Nos está dando error acá porque necesita hacer referencia a esto, ¿no? Acá vamos a hacer un using del system.data. Entonces miren, ya no me sale error. Hace rato me estaba saliendo error porque no estaban implementados todos los métodos, ¿no? O sea, no se olviden que si una clase implementa una interfaz, pues estamos obligados a que implemente todos sus métodos, en este caso los 4. Ahorita no he puesto nada, ¿no? No los he implementado, simplemente está haciendo un return básico. Pero la idea es que aquí ya codifiquemos el insert, el update y el delete y el select. Ahora, escribirlos uno por uno a veces resulta incómodo, ¿no? Otra forma de hacerlo automáticamente es definiendo ahí la interfaz. Ya me sale error, ¿no? Entonces, si me sale error ahí mismo, me dice una ayudita, ¿no? Presiona Alt Enter, ¿no? Voy a hacer Alt Enter. Y aquí me sale esta opción, implementar interfaz. Entonces, si le hago un clic, automáticamente ya me lo pega los métodos. Aquí está el delete, el insert, el select y el update. Y obviamente aquí me sale lanzar una excepción que no está implementado, pero ya tengo acá los métodos pues que tengo que implementar. Y esto es en vez de estarlos escribiendo manualmente como lo hice hace rato. Por ejemplo, ahora vamos con la tabla cliente, pues tenemos la clase cliente, la interfaz cliente con sus métodos. Acá en la implementación tendría que crear una clase que sea cliente implementación. Ya, así, una clase que también la vamos a publicar. Y aquí pues vamos a hacer un using de los proyectos que necesitamos consumir, dado.interface, y esto está en función a lo que hemos definido hace rato también, ¿no? La implementación consume el modelo y las interfaces. Ahí están las interfaces y nos falta el modelo. Ahí está. Y aquí pues decimos, esta clase va a implementar la interfaz cliente. Ahí me sale error porque no estoy implementando todos los métodos. Pues acá le hago un clic en esa palabrita, digo Alt Enter y me sale la opción implementar la interfaz. Y ahí ya me lo va a listar los métodos, ¿no? Tengo ese insert, tengo esos dos selects y ese update, ¿no? Y la idea es ya codificar acá, ¿no? Empezar a codificar y trabajar con esos métodos acá. ¿Listo? Entonces hasta ahí hemos armado el esqueleto, ¿ya? Pero todavía nos falta pues varias cositas, ¿no? Tenemos que hacer el insert propiamente dicho acá, el select y hacer correr esos métodos acá para que luego los podamos llamar desde la interfaz. Esto lo vamos a hacer la siguiente clase, ya la siguiente sesión, porque pues ahorita va a ser también algo tarde y pues el video también se va a hacer bastante larguito, ¿ya? Entonces la siguiente sesión vamos a terminar de hacer la implementación de esa inserción. Lo vamos a detener acá entonces el video.